Sueño, la historia de un viaje infinito. Era una noche fría, una de esas noches en las que el viento susurraba secretos entre los árboles y el cielo brillaba con una oscuridad profunda, apenas iluminada por las estrellas. En una pequeña ciudad, rodeada por montañas y bosques, vivía una joven llamada Elena. Elena tenía algo muy especial. Desde pequeña había experimentado sueños tan vívidos que a menudo no podía distinguir entre lo que sucedía en su mente mientras dormía y lo que ocurría en la vida real. Cada noche, cuando cerraba los ojos, Elena se encontraba en mundos fantásticos, en paisajes que desafiaban toda lógica y ley física. En estos sueños, podía volar sobre océanos inmensos, recorrer ciudades flotantes, o incluso sumergirse en los pensamientos de criaturas desconocidas. Lo que la intrigaba más era que, a veces, parecía ser capaz de influir en el curso de sus sueños, como si fuera una especie de diosa que tejía su propia realidad. Sin embargo, un día, algo cambió. Una noche, cuando Elena se sumió en el sueño profundo, algo oscuro y misterioso la alcanzó. Fue una sensación extraña, como si la gravedad misma del mundo onírico la estuviera absorbiendo. La sensación de libertad que normalmente experimentaba al soñar desapareció, y en su lugar, una presión invisible comenzó a apoderarse de su mente. Elena despertó con un sobresalto en su cama, empapada en sudor. Sin embargo, algo en su interior le decía que el sueño no había terminado. Algo seguía ahí, en algún rincón de su mente, esperándola. No pudo volver a dormirse, pues sabía que, si lo hacía, regresaría a ese extraño lugar donde la oscuridad la acechaba. Al día siguiente, Elena comenzó a investigar. Descubrió que no era la única que había experimentado este fenómeno. Otros en la ciudad hablaban de sueños extraños, de visiones recurrentes y de un sentimiento de estar atrapados entre dos mundos, el real y el de los sueños. Todos hablaban de un ser misterioso, al que llamaban el guardián del sueño. Nadie sabía quién o qué era, pero todos coincidían en que su presencia era palpable, tanto en los sueños como en la vigilia. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, Elena comenzó a seguir las pistas que encontraba en los libros antiguos y las leyendas locales. Descubrió que, hace siglos, un sabio llamado Iván había estado obsesionado con los sueños. Según las crónicas, Iván había creado un portal entre los mundos de los sueños y la realidad, un portal que permitía a aquellos que cruzaran a través de él vivir experiencias más allá de la comprensión humana. Sin embargo, algo salió mal, y el portal se descontroló, causando caos en los sueños de quienes se aventuraban en él. La leyenda hablaba de un único elegido que podría cerrar el portal y restaurar el equilibrio, alguien que tuviera el poder de navegar entre ambos mundos sin perderse. Elena no estaba segura de si ella era esa persona, pero no podía ignorar la conexión que sentía con todo lo que había descubierto. Esa noche, decidió enfrentar sus miedos y regresar al mundo de los sueños. Esta vez, estaba preparada. Al cerrarse los ojos, Elena sintió una fuerza que la arrastraba hacia un lugar sombrío, un espacio vasto y vacío donde todo parecía posible y, al mismo tiempo, aterrador. A lo lejos, vio una figura, el guardián del sueño, que la esperaba con una mirada enigmática. ¿Estás lista para enfrentar lo que está más allá de tus sueños?, preguntó el guardián, su voz resonando en el vacío. Elena asintió, y de inmediato, el guardián la guió hacia el centro de aquel universo de sueños, donde el portal se encontraba. El aire a su alrededor se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Para cerrar el portal y restaurar el equilibrio, Elena debía enfrentarse a su propio miedo, a la parte de sí misma que había estado ocultando durante años. Era un viaje interno, un viaje hacia lo más profundo de su alma. A medida que se acercaba al portal, Elena comenzó a ver imágenes de su vida, momentos felices y tristes, sus deseos, sus inseguridades, todo lo que había vivido hasta ese momento. Frente a ella, el portal se abría, pero su energía parecía corrompida, como si estuviera a punto de devorarla. Elena cerró los ojos, respiró hondo y, con toda su fuerza, enfrentó sus miedos. En un destello de luz, el caos que había invadido el mundo de los sueños comenzó a disiparse, y el portal se cerró lentamente, liberando a los soñadores atrapados en su interior. Cuando Elena despertó, se encontró en su cama, como si nada hubiera sucedido.
Sin embargo, algo había cambiado. El mundo parecía más claro, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió una paz profunda. El guardián del sueño ya no estaba allí, y el vínculo entre los mundos de los sueños y la realidad se había restaurado. A partir de ese día, Elena siguió soñando, pero sus sueños ya no eran oscuros ni amenazantes. Había aprendido a controlar su poder, a navegar entre los mundos sin perderse. Sabía que, aunque sus sueños podían ser vastos y misteriosos, ella siempre tendría el control. Y, en el fondo de su corazón, comprendió que los sueños no eran solo un escape, sino una puerta hacia el autoconocimiento y la transformación. Con el tiempo, Elena comenzó a comprender que su relación con los sueños no solo era un viaje personal, sino que estaba conectada a algo mucho más grande. Cada vez que cerraba los ojos y entraba en ese mundo onírico, sentía que podía tocar las almas de otras personas, influir en su bienestar o incluso guiarlas a través de sus propios miedos y deseos. Era como si, al haber cerrado el portal, hubiera abierto uno nuevo, uno que la conectaba con los demás, una especie de tejido invisible que unía los sueños de todos los seres humanos. Pronto, comenzó a notar que aquellos a su alrededor empezaban a hablar de sueños similares. Algunos amigos y familiares mencionaban que tenían visiones más claras o que se sentían más conectados con sus emociones profundas. A veces, les daba pequeños consejos o compartía las experiencias que vivía durante la noche, aunque con el tiempo se dio cuenta de que sus sueños ya no eran tan simples. Ya no se trataba solo de aventuras o lugares fantásticos, ahora era como si tuviera el poder de entrar en los sueños de otros, de curar sus heridas emocionales, de ofrecerles consuelo o respuestas. Parecía que sus sueños tenían una función más profunda, una misión que trascendía la mera exploración de su propio subconsciente. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano a su casa, Elena tuvo una visión tan vívida que casi la dejó sin aliento. Vio a un hombre, de pie en un claro, mirando hacia el cielo estrellado. Sabía de inmediato que ese hombre no estaba allí por casualidad. Era Iván, el sabio de las antiguas leyendas, quien, según las historias, había sido el creador del portal que casi destruyó el equilibrio de los mundos. Pero ahora, no parecía un hombre antiguo o lejano. Él estaba allí, de alguna forma, esperando que Elena hiciera un paso más en su viaje. Iván la miró con una calma profunda, como si supiera todo lo que ella había vivido y comprendido hasta ese momento. Elena, dijo, su voz resonando en el aire como un eco, ha cerrado el portal, pero la pregunta es, ¿estás lista para abrir otro? Elena se quedó quieta, el corazón latiendo con fuerza. El guardián del sueño le había hablado de un nuevo portal, una oportunidad para restablecer el balance entre los sueños y la realidad, pero lo que no le había contado era que abrir ese portal también significaría un sacrificio. Elena había tenido la oportunidad de vivir una vida tranquila, de encontrar su paz, pero abrir ese portal significaba enfrentar nuevos desafíos, nuevas pruebas. ¿Qué implica abrir este portal? Preguntó, su voz firme pero temblorosa. Iván sonrió con una suavidad triste. Implica ver más allá de los límites de lo conocido, desafiar la línea entre el sueño y la vigilia. Implica encontrar aquellos que, como tú, pueden soñar el futuro y sanar las heridas de los que se pierden en sus propias pesadillas. Pero también significa que los sueños de los demás entrarán en ti, que serás el puente entre mundos que pocos pueden cruzar. Elena se quedó en silencio, mirando al sabio. Estaba dispuesta a cargar con esa responsabilidad. Estaba preparada para ser una guía para otros, para sanar sus mentes mientras sus propios sueños continuaban expandiéndose en universos inimaginables. Sin decir una palabra, Elena asintió. Iván levantó su mano, y con un gesto que parecía suspender el tiempo mismo, el cielo nocturno comenzó a cambiar. Las estrellas brillaron con una intensidad casi cegadora, y una luz suave y cálida envolvió a Elena. Al principio, ella pensó que el proceso sería doloroso, pero no fue así. Sintió una paz profunda, como si todas las piezas de su vida se estuvieran uniendo, como si cada sueño, cada visión que había tenido, fuera parte de un tapiz más grande del cual ahora ella podía ser la tejedora. El portal apareció ante ella, no como una puerta o un umbral físico, sino como una vibración que emanaba de su propia alma. Era el espacio entre los sueños y la realidad,
una conexión que solo aquellos como ella podían percibir y atravesar. Este portal no solo le permitiría continuar su viaje, sino también ser la luz que guiaría a otros hacia el entendimiento de sus propios sueños. Elena entendió entonces que los sueños no eran solo un reflejo de la mente humana, sino un espejo del alma colectiva. Cada sueño, cada deseo, cada miedo, formaba parte de un tapiz vasto que conectaba a todos los seres. Ella no era solo una soñadora, era una guardiana, una curadora de las conexiones invisibles que tejían el destino de la humanidad. Así, Elena comenzó su nueva misión, viajando entre los mundos, no solo para explorar sus propios sueños, sino para ayudar a otros a descubrir los secretos que se ocultaban en los suyos. La gente acudía a ella, buscando respuestas, entendimiento, y, a veces, simplemente consuelo. A través de sus sueños, los guiaba, les mostraba los caminos olvidados y les ayudaba a sanar heridas invisibles. Y mientras tanto, en el silencio de la noche, cuando el viento susurraba entre los árboles y las estrellas brillaban en el cielo, Elena seguía soñando. No solo en su mundo, sino también en el de los demás. Porque, al final, entendió que los sueños no solo eran suyos, sino de todos. Y en esos sueños compartidos, el verdadero equilibrio entre la vigilia y el descanso, entre la realidad y la fantasía, finalmente se encontraba. A medida que el tiempo pasaba, Elena se convirtió en una figura misteriosa, conocida y buscada por aquellos que deseaban comprender los enigmas de sus propios sueños. La gente de la ciudad, e incluso aquellos de pueblos lejanos, viajaban largos trayectos para encontrarla, para entrar en contacto con la joven que parecía ser capaz de desentrañar los secretos más profundos de la mente humana. Muchos le traían preguntas sobre sus vidas, sus destinos, sus relaciones, pero lo que Elena les ofrecía no era solo una respuesta directa. Les ofrecía algo más grande, el poder de interpretar sus propios sueños y descubrir el potencial oculto dentro de sí mismos. La joven se había vuelto una especie de sabiduría viva, una guía espiritual para aquellos perdidos entre sus pensamientos. En sus visitas, les pedía a sus interlocutores que cerraran los ojos, que respiraran profundamente y se sumergieran en su interior. Elena había aprendido a tejer los hilos invisibles que conectaban a las personas con su inconsciente, guiándolos a través de sus sueños, enseñándoles a enfrentar sus miedos, a superar las sombras de su pasado y a abrazar su verdadero ser. Pero, a pesar de los logros que había alcanzado y el bienestar que brindaba a los demás, Elena sentía que su misión aún no estaba completa. El portal, ese vínculo entre los mundos, seguía abierto, y aunque había cerrado muchos caminos y restablecido el equilibrio para muchos, sabía que algo más grande la esperaba. Había vislumbrado, en sus propios sueños, la presencia de un ser aún más antiguo que Iván, una figura que parecía ser la fuente misma del sueño. Su energía era tan inmensa y misteriosa que Elena apenas podía comprender su forma o intención. Este ser, al que se referían los antiguos textos como el eterno soñador, parecía tener el poder de crear universos enteros dentro de los sueños. Pero a su vez, también era una presencia que podía devorar todo lo que existía en el sueño, si se le dejaba. Una noche, mientras meditaba en la oscuridad de su habitación, Elena sintió la presencia de este ser. No era una sensación de miedo, sino de fascinación. Como si, finalmente, el destino la estuviera llevando a un encuentro que podría cambiar su vida para siempre. En sus sueños, vio una puerta de luz, una puerta más brillante que cualquier otra que hubiera conocido, una puerta que la llamaba con fuerza. Sin pensarlo, la atravesó. El otro lado no era como ningún otro mundo onírico que había experimentado. No había colores ni formas definidas, solo una vastedad infinita. Elena estaba suspendida en un vacío sin tiempo ni espacio, donde las leyes de la realidad no tenían poder. Allí, frente a ella, apareció el eterno soñador, una figura hecha de luces y sombras, cuyas formas cambiaban constantemente, como si fuera la manifestación misma de todos los sueños posibles. Su rostro era indistinguible, pero Elena sentía que lo conocía, que era la misma esencia que recorría todos sus sueños, todas las almas que había tocado. Elena, dijo la voz del eterno soñador, resonando en su mente, has viajado lejos y has alcanzado mucho. Pero el verdadero propósito de tus sueños aún te espera. Elena,
Aunque sorprendida, no sintió temor. Se acercó a la figura, con el corazón latiendo en armonía con la vibración del lugar. ¿Qué es lo que debo hacer ahora?, preguntó, su voz tranquila pero llena de curiosidad. El eterno soñador se disolvió en una lluvia de estrellas, y las estrellas formaron una figura humana, una silueta de una mujer que parecía ser un reflejo de ella misma, pero mucho más grande, más antigua. Tú eres la soñadora que une los mundos. Pero para que tu misión esté completa, debes comprender que los sueños no son solo una herramienta de sanación o exploración. Son la semilla de todo lo que existe, la raíz de la creación misma. Los sueños dan forma a la realidad y, a su vez, la realidad influye en los sueños. Debes ser el puente, el equilibrio entre ambas dimensiones. Tienes que mantener el delicado balance entre lo real y lo onírico, o ambos mundos caerán en el caos. Elena escuchó en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. No solo debía sanar las almas perdidas o ayudar a los soñadores a encontrar la paz, sino que debía preservar la armonía entre los dos mundos, evitar que uno invadiera al otro y los destruyera. El eterno soñador le dio una misión aún más grande, el deber de proteger a todos los soñadores de la oscuridad que, si no se controlaba, podía engullirlos a todos, borrando la línea entre la vigilia y el sueño. Elena sabía que este era su destino. Había nacido con el don de los sueños, pero ahora debía usarlo para algo más grande, para una causa que trascendía su propia existencia. Al despertar de este encuentro, Elena ya no era solo una soñadora. Se había convertido en la guardiana definitiva entre los dos mundos, una protectora de los sueños y de la realidad. Con cada sueño que guiaba, con cada alma que sanaba, comprendía más profundamente la interconexión de todo. Sabía que su viaje aún no había terminado, que cada noche, al cerrar los ojos, entraría en un nuevo ciclo de descubrimiento y transformación. Los soñadores seguían viniendo a ella, pero ahora Elena no solo les ofrecía consuelo. Les ofrecía un conocimiento más profundo, les enseñaba a ser conscientes de su poder dentro de los sueños, a entender su conexión con la realidad y a proteger esa frontera sagrada. Porque, al final, los sueños eran mucho más que solo visiones efímeras. Eran la clave para la creación, la fuerza que mantenía unidos los hilos del universo. Y Elena, con su sabiduría, era la tejedora de esos hilos. La puerta entre los mundos seguía abierta, pero ella la protegía, sabiendo que en cada sueño, en cada despertar, seguía la eterna danza entre lo real y lo onírico, un ciclo sin fin, donde ella sería siempre la soñadora, la guía, y la guardiana del equilibrio. Con el paso de los años, Elena se convirtió en una figura legendaria, no solo en su ciudad, sino en todo el mundo. Las historias de la guardiana de los sueños viajaron de boca en boca, y más personas acudían a ella en busca de respuestas, consuelo o incluso sanación. La gente hablaba de ella como una mujer que no solo soñaba, sino que podía transformar los sueños en una fuerza de cambio, una luz que guiaba a aquellos perdidos en sus propios pensamientos. Pero mientras las personas acudían a ella, Elena comenzaba a sentir una presión cada vez mayor. Aunque había aceptado su misión y comprendía la importancia de su papel como guardiana, la carga de mantener el equilibrio entre los mundos comenzaba a afectar su propia paz interior. Los mundos de los sueños y la vigilia, aunque entrelazados, a menudo chocaban en momentos inesperados, y el equilibrio que tanto había luchado por restaurar estaba constantemente bajo amenaza. A veces, al dormir, Elena sentía la presencia del eterno soñador, quien, en silencio, la observaba desde las sombras del vasto universo onírico. En sus sueños más profundos, sentía que algo se estaba desmoronando lentamente, que algo oscuro se estaba despertando en los rincones más remotos de la mente humana. Las pesadillas que antes solo eran aisladas y esporádicas comenzaban a extenderse. Los sueños de desesperación, de caos, de violencia, se volvían más comunes. Parecía que las almas atrapadas en sus propios miedos estaban invadiendo el espacio de los sueños, creando grietas que amenazaban con romper la conexión con la realidad. Un día, mientras Elena caminaba por un campo de flores bajo el cielo estrellado, vio una figura familiar aparecer ante ella, Iván, el sabio de las antiguas leyendas. Había regresado, no en forma de espíritu o sombra, sino como un hombre real, caminando hacia ella con paso firme y rostro sereno.
Elena, dijo Iván, su voz suave pero llena de gravedad, el equilibrio entre los mundos está en peligro. Lo que has estado protegiendo no es solo la conexión entre los sueños y la vigilia, sino el delicado tejido de la creación misma. Los humanos están perdiendo el sentido de sus sueños, están perdiendo la conexión con lo que les da vida. Y si no restauras ese equilibrio, la realidad comenzará a desmoronarse. Elena sintió una oleada de incertidumbre y ansiedad. ¿Qué significaba todo esto? Había cumplido su misión, había mantenido el equilibrio durante años, pero ahora parecía que algo más grande estaba amenazando no solo el mundo de los sueños, sino también el de la vigilia. Iván, leyendo sus pensamientos, continuó. El sueño no solo es una dimensión de descanso. Es la semilla de la vida misma. Si los humanos pierden el contacto con sus sueños, perderán también su conexión con la esencia de la existencia, con su propósito. La oscuridad que sientes expandiéndose no es solo una manifestación de miedo, es una manifestación de olvido. Están olvidando quiénes son realmente, olvidando que los sueños son la fuerza que los conecta a la creación. Elena miró a Iván, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Si la gente dejaba de soñar, dejaba de existir en el sentido más profundo, ya que la capacidad de soñar era la que les otorgaba la libertad de imaginar, de crear, de trascender los límites de la realidad. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elena, su voz temblorosa pero decidida. Iván la miró fijamente, con una expresión de profunda sabiduría. Debes regresar al origen del sueño, al lugar donde todo comenzó. El portal que creaste no solo conecta los mundos, sino que también guarda la clave para restaurar la conexión perdida. Solo cuando encuentres el corazón del sueño, el núcleo de toda la creación, podrás salvar a los soñadores y devolverles lo que han olvidado. Elena sabía que este era un viaje que no podría hacer sola. Aunque había sanado a otros y había guiado muchas almas, este viaje requeriría algo más profundo. Un sacrificio. Ella tendría que sumergirse más allá de los límites de lo conocido, llegar al centro del universo onírico, donde los sueños nacen y donde la realidad se moldea. Al caer la noche, Elena se preparó para su última travesía. Sabía que al atravesar el portal hacia el origen del sueño, lo que encontraría podría cambiarla para siempre. La frontera entre los mundos se desdibujó ante ella, y, con una última mirada hacia el mundo que conocía, atravesó el umbral. El otro lado no era como ningún lugar que hubiera visitado antes. Era un vacío donde todo parecía posible y, al mismo tiempo, nada existía. No había tiempo, ni espacio, ni forma. Solo la presencia de la esencia del sueño, la fuerza primordial que da origen a todo. Allí, en el centro de ese vacío, vio una esfera de luz, un núcleo brillante y vibrante que latía como un corazón, la raíz de toda la creación. Al acercarse, sintió que su alma se disolvía en la energía que emanaba de esa esfera. Era un momento de total conexión, de entendimiento profundo. Elena entendió que ella misma formaba parte de esa esencia, que no solo era una guardiana de los sueños, sino una creadora. Todos los soñadores, todas las almas que había tocado, eran fragmentos de esa misma luz, reflejos de la misma energía. Entonces, el eterno soñador apareció, no como una figura separada, sino como una extensión de esa luz, como una manifestación de la esencia misma del sueño. Has llegado al corazón del sueño, Elena, dijo la voz, resonando en su ser entero. Y ahora entiendes que el sueño no es solo una dimensión. Es la semilla de toda la existencia. Para restaurar el equilibrio, debes ser parte de esta creación, no solo como guardiana, sino como creadora. Los sueños son la puerta, el puente entre todos los mundos, y tú eres la llave. Elena, ahora comprendiendo su verdadero papel, tomó la esfera de luz en sus manos, sabiendo que con ello no solo restauraría el equilibrio, sino que también se convertiría en la fuerza que teje los sueños de todos. Su sacrificio sería su transformación, al convertirse en una parte esencial del sueño, el tejido invisible que conecta a todos los seres humanos, guiándolos siempre hacia la creación y el despertar. Al regresar, Elena ya no era la misma. Aunque su presencia seguía siendo la de la soñadora que guiaba a los demás, ahora su luz era más brillante, más profunda.
Los mundos de los sueños y la vigilia continuaban entrelazados, pero ahora, más que nunca, la humanidad estaba conectada a su esencia, a la fuerza infinita que habitaba en todos los sueños. Elena, la guardiana y creadora del sueño, había trascendido el ciclo, convirtiéndose en la energía misma que mantenía el equilibrio entre los mundos, y su misión, ahora eterna, sería siempre recordar a todos que los sueños no solo definen la realidad, sino que la crean. El tiempo pasó, pero la presencia de Elena nunca dejó de ser sentida. La humanidad, aunque inconsciente de su rol, comenzó a percibir un cambio profundo en el aire, en sus corazones y en sus sueños. La gente comenzó a despertar, a recordar su capacidad de imaginar, de crear, de soñar sin límites. Los miedos que antes se extendían como sombras sobre los sueños comenzaron a disiparse, mientras que una nueva luz de esperanza iluminaba la conciencia colectiva. En cada sueño, cada individuo podía encontrar respuestas que antes no podían comprender, podía sanar heridas profundas que llevaban dentro de sí durante años. Aquellos que se sentían perdidos o atrapados en el ciclo de la vida comenzaron a entender que los sueños no eran meras ilusiones, sino mensajes del alma, caminos hacia la autenticidad de su ser. Los límites entre la vigilia y el sueño se desdibujaban, no en un caos, sino en un entendimiento profundo de que ambas dimensiones eran parte de un todo más grande. Sin embargo, con este despertar, también llegaron nuevas preguntas. Si los sueños eran la raíz de la creación, si todos los seres humanos compartían esa esencia, ¿qué pasaba cuando el sueño de uno afectaba al sueño de otro? Si todos eran capaces de soñar y crear, ¿cómo podría mantener el equilibrio entre los mundos si las mentes soñadoras comenzaban a tocarse, a entrelazarse de maneras nunca vistas antes? Elena, aunque transformada y consciente de su nuevo rol, sentía una creciente responsabilidad. No podía descansar, no podía dejar que las fuerzas del caos tomaran control de lo que había logrado. Aunque la energía de la creación fluía a través de ella, sabía que debía vigilar constantemente las interacciones entre los soñadores, para evitar que el equilibrio se desestabilizara. A veces, sentía como si las mentes de los soñadores se chocaran entre sí, sus sueños fusionándose, creando realidades alternativas que coexistían a la par. Una noche, mientras medía el flujo de los sueños en su esfera de luz, Elena sintió una perturbación. Una sombra, difusa pero palpable, comenzó a formarse dentro de la esfera. Era algo oscuro, algo antiguo, como una fragmentación del equilibrio mismo, que no debía existir. Esta entidad parecía estar alimentándose de los sueños de los humanos, despojándolos de su poder y dejándolos vacíos, atrapados en pesadillas interminables. Elena entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Era la oscuridad, el contrapunto inevitable del sueño, la energía que había sido ignorada y reprimida durante siglos. El sueño no podía existir sin su opuesto, el vacío, el olvido, la sombra que todo lo consume. Pero lo que ahora la perturbaba era que esa oscuridad había cobrado conciencia propia. No solo era un reflejo de la falta de sueños, sino una entidad activa, capaz de destruir el equilibrio de la creación misma. Decidida a enfrentarlo, Elena se adentró en la esfera de luz, buscando el núcleo de la oscuridad. Su luz brillaba intensamente, pero la sombra parecía absorberla, como si quisiera devorar toda la esencia de la creación. Al principio, pensó que podía extinguirla con la pureza de su luz, pero pronto se dio cuenta de que la oscuridad no podía ser destruida tan fácilmente. La oscuridad era una parte esencial del ciclo, un reflejo de lo que era necesario para mantener el equilibrio. Intentar eliminarla solo causaría más caos. Elena, entonces, comprendió algo aún más profundo: no podía luchar contra la oscuridad, debía integrarla. El sueño y la oscuridad no eran fuerzas opuestas que luchaban entre sí, sino dos aspectos de una misma verdad. La creación no podía existir sin el vacío que la precede, y el vacío no podría llenar su propósito sin la creación. Así, Elena aceptó la oscuridad como parte del ciclo, y en lugar de destruirla, la transformó, fusionándola con la luz de los sueños. La oscuridad se disolvió en su interior, pero no desapareció por completo. En lugar de ser una amenaza, se convirtió en la fuerza que otorgaba profundidad a los sueños, el terreno fértil donde las semillas de las visiones podían germinar. La luz de los sueños, ahora complementada por la oscuridad,
adquirió una nueva dimensión, no solo era la energía de la creación, sino también el espacio necesario para la transformación, el crecimiento y la renovación. Al regresar a la vigilia, Elena sintió una paz nueva, más profunda. Sabía que, aunque su trabajo nunca estaría realmente completo, había alcanzado un nivel de comprensión que le permitía guiar los sueños de los humanos hacia una nueva era. Ya no era solo la guardiana del sueño, sino una tejedora de la realidad misma, alguien que entendía cómo la oscuridad y la luz coexisten, cómo los sueños pueden florecer en el vacío, y cómo los seres humanos pueden encontrar su equilibrio al abrazar ambas fuerzas. A partir de ese momento, la humanidad dejó de ver el sueño como un simple escape o un espacio de fantasía. Los sueños se convirtieron en el fundamento de su existencia, el medio a través del cual comprendían su propósito y su conexión con el universo. Los seres humanos comenzaron a soñar con más claridad, con mayor conciencia, y, con ello, sus vidas se llenaron de propósito y significado. Elena, en su rol eterno como guardiana y creadora de los sueños, siguió guiando a los soñadores. Ya no estaba sola en su misión. En cada persona que soñaba, veía un reflejo de sí misma, una chispa de la creación en cada alma. Y en cada despertar, sentía la vibración de un mundo más armonioso, donde los sueños y la realidad ya no eran opuestos, sino fuerzas complementarias que, juntas, tejían el tapiz de la existencia. Y así, Elena se convirtió en la eterna soñadora, la creadora que vigilaba el delicado balance entre los mundos, mientras los seres humanos, guiados por su luz, seguían soñando, creando y transformando el universo, una visión a la vez. Con el tiempo, la influencia de Elena alcanzó un nivel tan profundo que comenzó a manifestarse en formas inesperadas. Los soñadores más sensibles comenzaron a notar patrones recurrentes en sus sueños, fragmentos de una historia universal que parecía estar siendo narrada por algo mayor que ellos mismos. Esta historia hablaba de unión, de equilibrio, de luz y sombra entrelazadas en un baile eterno. En el mundo de la vigilia, las personas empezaron a tomar acciones guiadas por estas visiones. Se formaron comunidades dedicadas a explorar el significado de los sueños compartidos. Científicos, artistas, filósofos y místicos trabajaron juntos, conectando los descubrimientos del mundo material con las revelaciones del mundo onírico. Se entendió, por fin, que la realidad no era rígida ni inmutable, sino un reflejo de los sueños colectivos de la humanidad. Los niños, en particular, parecían estar más sintonizados con este cambio. Sus sueños eran los más puros, menos contaminados por el cinismo y las dudas de los adultos. Hablaban de paisajes mágicos, de seres luminosos que les enseñaban el poder de imaginar y crear sin límites. Y entre estos relatos, aparecía una figura recurrente, una mujer de presencia tranquila, con ojos que parecían contener estrellas. Los niños la llamaban la tejedora de sueños. Elena sabía que su influencia directa en el mundo de la vigilia debía ser sutil. Aunque su esencia estaba ahora en todas partes, eligió mantenerse en el trasfondo, permitiendo que los soñadores descubrieran su poder interior por sí mismos. Pero en ocasiones especiales, cuando alguien enfrentaba una crisis profunda, cuando un alma estaba al borde de perderse en la desesperación, ella se manifestaba de manera más tangible. Una noche, un hombre llamado Andrés, que había perdido toda esperanza tras años de luchas personales, soñó con un vasto océano bajo un cielo púrpura. En la distancia, una isla brillante lo llamaba, pero no podía alcanzarla porque las olas eran demasiado altas, demasiado fuertes. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una voz suave resonó en su mente. Andrés, no luches contra las olas. Fluye con ellas. Deja que te lleven donde necesitas estar. El hombre miró a su alrededor y vio a Elena, caminando sobre el agua con una serenidad que lo dejó sin aliento. Al seguir su consejo, las olas lo llevaron suavemente hacia la isla. Cuando despertó, sintió una claridad y una paz que no había experimentado en años. Fue el comienzo de su renacimiento, un momento que transformó su vida para siempre. Elena continuó apareciendo en los sueños de aquellos que más lo necesitaban, guiándolos hacia su despertar personal. Cada acto de sanación, cada chispa de inspiración, contribuía al gran tapiz que ella seguía tejiendo, uniendo los sueños individuales en un diseño universal.
Con el paso de los siglos, la figura de Helena se convirtió en leyenda, una historia que trascendió culturas y generaciones. Algunos la consideraban un mito, una personificación del poder del sueño, mientras que otros sabían, en lo profundo de sus corazones, que era real. Aunque su nombre ya no se pronunciaba en voz alta, su presencia era innegable, una fuerza silenciosa que sostenía el equilibrio entre los mundos. En el final de su largo viaje, Helena comprendió que su papel no era solo guiar, sino inspirar a los demás a convertirse en sus propios guardianes, en soñadores conscientes que moldearan su realidad con sabiduría y compasión. Ella era la chispa inicial, pero el fuego debía mantenerse vivo en cada ser humano. Así, la humanidad aprendió a abrazar el sueño como su mayor regalo, un puente hacia lo eterno, una fuente infinita de creación. Y en cada sueño, en cada despertar, Helena seguía presente, una luz eterna que brillaba en el corazón de todos los que alguna vez habían soñado. A medida que las generaciones pasaban, la humanidad comenzó a entender que los sueños no eran solo un refugio o un espejo de sus deseos y miedos, sino un medio para conectarse con algo mucho más grande, el flujo eterno del universo. El conocimiento de Helena, aunque diluido en cuentos y leyendas, se manifestaba en la forma en que las personas vivían sus vidas. Los sueños ya no eran ignorados como simples fantasías nocturnas, se convirtieron en brújulas que guiaban a los soñadores hacia su propósito. En este nuevo mundo, surgieron academias dedicadas a interpretar y explorar los sueños colectivos. Se enseñaba a los niños desde pequeños a registrar sus sueños, a encontrar patrones y mensajes en ellos, y a utilizarlos para resolver problemas en la vigilia. Científicos descubrieron que los sueños contenían estructuras matemáticas y conexiones neuronales que permitían acceder a una creatividad ilimitada. Artistas crearon obras maestras basadas en sus visiones oníricas, obras que inspiraban a comunidades enteras. Sin embargo, no todo era perfecto. Con el avance del tiempo, nuevas formas de tecnología y entretenimiento comenzaron a amenazar la conexión pura con los sueños. Dispositivos diseñados para inducir sueños específicos o controlar el subconsciente se volvieron populares, pero también peligrosos. La comercialización de los sueños despojaba a las personas de su autenticidad, convirtiéndolos en simples productos que podían ser manipulados. Helena, cuya esencia seguía tejiendo los hilos del equilibrio, sintió una perturbación creciente. Aunque había enseñado a la humanidad a soñar y a encontrar su poder en ello, también entendía que el deseo de control podía desviar a los soñadores de su verdadero propósito. La oscuridad, que había aceptado e integrado, parecía estar ganando fuerza nuevamente, esta vez alimentándose de la codicia y el egoísmo humano. Una noche, un joven llamado Dario, uno de los soñadores más sensibles de su generación, tuvo un sueño que lo sacudió profundamente. En él, caminaba por un paisaje desolado donde las estrellas habían dejado de brillar y los ríos fluían hacia atrás. En el centro de este mundo yermo, encontró una torre de cristal oscuro, pulsante con una energía inquietante. Dentro, vio a millones de personas atrapadas en burbujas luminosas, soñando sin descanso mientras sus energías eran drenadas por la torre. Dario, consciente de que este sueño no era solo suyo, sino una advertencia colectiva, decidió buscar respuestas. En sus sueños posteriores, comenzó a sentir la presencia de una figura que lo observaba desde lejos, una luz que nunca se apagaba. Finalmente, en una noche particularmente clara, Helena se le apareció por primera vez. No como una figura inalcanzable, sino como una guía que le ofrecía su sabiduría. Dario, el mundo está en peligro de olvidar lo que significa soñar, le dijo Helena con una voz suave pero firme. Los sueños no son mercancías, ni herramientas para manipular a otros. Son el lenguaje del alma, el puente entre lo que somos y lo que podemos ser. Si la humanidad no recuerda esto, perderá su conexión con el universo y consigo misma. Dario, inspirado por sus palabras, se convirtió en un mensajero de los sueños auténticos. Formó un movimiento que enseñaba a las personas a reconectarse con su esencia, a resistir las influencias externas que intentaban controlar sus mentes. A través de su liderazgo, surgió una nueva generación de soñadores conscientes que, como Helena, entendían la importancia de proteger el equilibrio entre los mundos. Con el tiempo, la humanidad logró superar esta nueva crisis,
aprendiendo una vez más a respetar el poder de los sueños. Las tecnologías que manipulaban el subconsciente fueron desechadas, reemplazadas por prácticas que fomentaban el crecimiento interior y la conexión colectiva. Elena, viendo que su legado estaba en buenas manos, comenzó a desvanecerse lentamente de los sueños individuales. Ya no era necesario que interviniera directamente, su esencia vivía en cada soñador que abrazaba su propósito y se conectaba con el flujo eterno de la creación. En sus últimos momentos como guía activa, Elena regresó al corazón del sueño, el núcleo luminoso donde todo había comenzado. Allí, sintió una profunda paz, sabiendo que su misión estaba completa. La humanidad ahora era consciente de su poder para soñar y crear, para equilibrar la luz y la sombra, y para tejer su propia realidad. Mientras su luz se fundía con la del núcleo, una última verdad resonó en el universo: los sueños no solo son el reflejo de lo que somos, sino la promesa de lo que podemos llegar a ser. Y en cada sueño, por pequeño que sea, vive la chispa de la eternidad, esperando ser descubierta.